BASC, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. Vas te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Buenas noches, estimados amigos, residentes en mi país y el resto del mundo, por participar activamente en este programa de Convergente TV. Como quinto proyecto económico urgente llamado Ley de Fortalecimiento Crediticio, que incluye reformas al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llamado BIES, fue presentado bajo la premisa de una sentencia de la Corte Constitucional mediante la cual dispuso, primero, declarar la inconstitucionalidad por la forma del artículo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en consecuencia dispuso ordenar al presidente de la República que, tomando en debida consideración que la ley nació de un proyecto de iniciativa popular, dio el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia para que presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley que regule el objeto del artículo 7 de la ley, de tal manera que el mecanismo de elección del Consejo Directivo del IES cuente con el financiamiento correspondiente. Es decir, se introduce la reforma con el fin de optimizar la estructura orgánica funcional del IES, sustituyendo el inciso octavo del artículo 28.1 con el siguiente texto. El costo operativo del proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo Directivo del IES, que se eligen a través de registros electorales, será elaborado por el Consejo Nacional Electoral y financiado conforme lo regule el Consejo Directivo, para lo cual podrá identificar cualquier fuente de financiamiento avalada por estudios técnicos de factibilidad financiera. Es decir, está clarísimo que esta reforma contiene un alto estímulo político porque por historia y mala experiencia nacional, nada bueno se puede esperar del CNE. Además de dejar abiertas las arcas del IES al no identificar el origen del financiamiento para este proceso electoral. Pregunto, ¿por qué tienen que utilizar recursos de los afiliados y jubilados para este despropósito electoral? Pero además, siendo muy generosos, también introducen reformas a la ley del Banco del IES, que entre las reformas más relevantes, por ser atentatorios al propósito y fin de su existencia como banco desde el año 2009, es la derogatoria del artículo 4A, que originalmente establecía la prestación de servicios financieros como la de conceder créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados del IES, mediante operaciones directas y a través del Sistema Financiero Nacional, y operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de instituciones financieras, y que los beneficios y rendimientos financieros producto de las inversiones de los recursos previsionales, así como las utilidades que genere la operación del banco, deberán entregarse al IES para incrementar los fondos previsionales según correspondan. Pero escuchen bien, que el cambio aprobado con el apoyo político en la Asamblea Nacional se estableció que en el mismo artículo 4 agregar 2 numerales al 4.2, diciendo primero que es la de recibir, gestionar y o aceptar operaciones de reportos y créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras,
Para la instrumentación de estas operaciones, el banco podrá utilizar y/o ignorar parte del portafolio de inversiones que administra. Y segundo, realizar operaciones de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria de conformidad con la ley. Revisando los números del BIES, tenemos que la cartera por vencer suma 11.463 millones de dólares y la cartera vencida suma apenas 109 millones de dólares. Y las provisiones de esta cartera, de este portafolio, suman 728 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿a qué cartera de inversiones privativas apunta la pignoración del portafolio? En este punto les paso un dato. El BIES también mantiene en su registro de otras cuentas por cobrar el saldo de 3.700 millones de dólares, que bien les podría interesar a quienes tienen en la mira la cartera del banco. Es importante entonces hacer notar que la ley del banco del IES dicta muy claramente que el primer inciso del artículo 372 de la Constitución de la República ordena que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Tomen nota en lo siguiente, que aparte del riesgo financiero que correrían las inversiones privativas del BIES, existe otro riesgo no menos importante, entre otras, es la conformación del directorio, captado en su mayoría por el lado oficial, esto es, por un presidente delegado del Ejecutivo, un miembro designado en representación de los afiliados activos y que hoy hace la función de vicepresidente, un miembro designado entre una terna presentada por el presidente de la República y que hoy recae en el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, que también hoy mantiene títulos de deuda en bonos por más de 15.000 millones de dólares. Y, por último, un miembro designado en representación de los jubilados. Es decir, estamos 3-1. Es evidente que el gobierno tiene un rol clave en el BIES para definir qué hacer con el dinero del banco de los afiliados, considerando que el Ministerio de Finanzas dirige la comisión que compra los bonos del Estado, pese a que el gobierno es el principal beneficiario de esos recursos. Imaginen que el Ministerio de Finanzas necesite que alguien le preste dinero para financiar el gasto público y al mismo tiempo ese mismo ministerio tiene un rol clave en el banco que quiere que le presten esos recursos. Bingo, es el tiempo ideal, pues define cuánto, a qué tasa y a qué plazo le prestará el gobierno de turno. Al calor de las discusiones políticas y análisis técnicos, aún es un misterio el monto de la deuda que el gobierno nacional mantiene con el IES. Pero como referencia, pongamos un ejemplo con un solo rubro, que es la atención de salud a jubilados y de personas con enfermedades catastróficas, que se ha calculado en un aproximado de 5.100 millones de dólares. Deuda que ya fue reconocida en mayo del año 2022, es decir, en el gobierno anterior, y para que tengan una idea, es casi la mitad del presupuesto consolidado de la entidad. Además de que es uno de los compromisos que ya adquirió el gobierno actual como parte del nuevo programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional, y justo es este mes de octubre el plazo para definir un plan para pagar esta millonaria deuda. Pero el IES también tiene una alternativa para solventar
su problema previsional, y es la de tomar acción definitiva con la recaudación de aproximadamente 4.000 millones de dólares de mora patronal del sector privado, que también se encuentra vencida por varios años, sin visos de solución. En este mix de reformas, es evidente suponer que las miradas al BIES son ideales para la solución transitoria del problema fiscal del gobierno nacional. Y en esas circunstancias, el riesgo es doble, porque la exposición financiera es muy alta y lo más delicado es que los recursos que aún le quedan al BIES tampoco van a resolver el problema fiscal de ese déficit, que de acuerdo a los resultados del tercer trimestre, los ingresos tributarios no alcanzan para cubrir los déficits mensuales que se van acumulando, saldo que se verá reflejado al final del ejercicio fiscal 2025 en un monto superior a los 5.000 millones de dólares. Además de que el esfuerzo por alivianar el peso del subsidio ya tomado como medida da un giro poco alentador, porque los costos sociales y las pérdidas económicas siguen perjudicando a gran parte de la sociedad por actores contrarios a la buena ética y al buen convivir nacional. Gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego.